Hola a todos chicos, sean bienvenidos para un nuevo video para mi canal. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que subí mi último video con vos, no? Pues bueno, muchos de ustedes me han pedido contenido de Super Smash Flash 2, ya que mis videos últimamente han tratado de la saga Xenoblade Chronicles, que por cierto pienso subir a cinemáticas de Xenoblade 2 conmemorando su aniversario número 5, pero bueno, me estoy desviando. Hoy les voy a hablar sobre un tema que todo jugador de SSF2 debe tener presente si quiere iniciar en esto del competitivo: los stages legales, counter pick e ilegales en torneos. Porque mucha gente se pregunta que por qué es que juegan tan pocos mapas y que es un desperdicio, que muchos mapas del juego se juegan unos muy pocos, que sé yo qué. Bueno, les voy a aclarar todo yo. Yo como exjugador competitivo de este juego, bueno, exjugador entre comillas, porque yo quiero volver a torneos, solo que no he podido por temas personales y ánimo. Pero bueno, volviendo al grano, yo tengo derecho a hablar y compartir con ustedes todo lo que sea al respecto para intentar instruirles y guiarles en este tema. Sin más que decir, estamos a punto de empezar con el video. Yo, Esteban MC36, les presento todos los stages de Super Smash Flash 2 y por qué la mayoría de ellos están baneados de torneos competitivos. Parte 1. Comencemos. Lo primero es lo primero. ¿Qué es un mapa legal en torneos? ¿Y cómo se determina eso? Bueno, lo que determina que un mapa sea o no sea legal en torneos es su composición, o sea, cómo es el mapa en sí. El mismo stage debe de ser apto para jugarse de forma competitiva. Eso implica un mapa con una única plataforma principal, no pueden haber más, la cual puede tener una, dos, 3, 4 o ninguna plataforma traspasable o secundaria, como me gusta decirle en algunos casos, las cuales se encuentran encima de la plataforma principal. Esta plataforma puede estar suspendida en el aire, como en la mayoría de mapas, o no estarlo, como el caso de stages como Tower of Salvation, WarioWare o Dracula's Castle, por dar unos ejemplos. La plataforma principal debe estar en la parte central del mapa. Tiene que tener un tamaño medio, es decir, no tan grande, y lo más importante, que la misma no esté conectada con las Blast Zones que están por los laterales. Algo que también es importante tener en cuenta para afirmar si un mapa es legal o ilegal es que el mismo sea preferiblemente simétrico, que no tenga techos, paredes o algún mecanismo que pueda obstruir la pelea, como por ejemplo la lava, las autopistas, o en caso de Smash Ultimate más que aquí en Flash, el agua y las escaleras. Un pequeño paréntesis que considero importante hacer es que si hay un término que no hayan comprendido, no se preocupen, tengo pensado hacer un diccionario Smash para ustedes en un futuro, durante o luego de terminar con algunos videos que tengo pendiente, como la cinemática de Xenoblade 2, la cronología de Mega Man y algún otro video por ahí, pero bueno, yo no quiero irme por las ramas. Ya que tenemos los criterios para determinar qué mapas son o no son legales, analicemos los stages que hay en el juego para ver si son competitivos o no. Algo a aclarar es que hablaré de los mapas sin mecanismos, debido a que los mismos están baneados. Tan solo haré una excepción con dos mapas para dejar en claro puntos importantes, aunque eso lo voy a abarcar en futuros capítulos de esta pequeña serie. Ya empecemos. Battlefield, mapa inspirado en los campos de batalla de Super Smash Bros. Este es un mapa legal porque cumple con no ser un mapa grande, tener una única plataforma principal de buen tamaño y 3 plataformas traspasables. Este mapa es starter, es decir, un neutral stage, starter o neutral stage es lo mismo, ¿verdad? En la gran mayoría de competiciones y torneos de este juego. Luego tenemos Final Destination, el cual está inspirado en el destino final de Super Smash Bros. También. Este mapa es legal porque tiene una única plataforma principal y no es un mapa grande. Suele ser starter en torneos, pero hay otras competiciones que consideran que este mapa es counter pick, precisamente por la ausencia de plataformas traspasables, lo que hace que este mapa sea ideal para hacerle counter a personajes que se benefician mucho de este tipo de plataforma. Personalmente veo este mapa más counter pick que otra cosa,
y en la actualidad la mayoría de torneos tanto latinos como norteamericanos lo consideran como tal. Hay reglas que circundan alrededor de este mapa, como el Gentleman Clause o el Third Strike con Wendy Room y Nintendo 3DS en algunos casos, mapas de los cuales hablaré luego en la serie, pero de cualquier manera este es un mapa legal. Meta Crystal, basado en el Meta Crystal que vemos en Smash 64 a la hora de pelear contra Mario Metálico. Este mapa suele estar baneado por el factor de la asimetría de la plataforma principal y por la misma ser algo pequeña. Hay gente que considera este mapa como semi-legal, pero tampoco lo quiere enredar mucho, ya que de todas formas un mapa semi-legal, entre comillas, sigue siendo baneado de competiciones técnicas. O sea, Meta Crystal está baneado, no les quiero enrollar la cabeza. Ahora pasemos a Waiting Room, el cual referencia el escenario de espera a la hora de jugar una partida online de Super Smash Bros. Aunque también se utiliza en la sala de espera a la hora de conectarte con una persona en línea en este juego a jugar online en Smash Flash. Este mapa es counterpick por los mismos motivos y factores que Final Destination, o sea, un mapa simple con una plataforma principal de un tamaño y que carece de plataformas traspasables o secundarias, ya ustedes me entienden. Muchos torneos aplican la regla Third Strike con este mapa y Final Destination, la cual consiste en que si baneas uno de los dos mapas, baneas ambos a la vez. Esto se hace con el fin de que el sistema de bans sea más balanceado y justo. También tenemos el Gentleman Clause, el cual consiste en jugar uno de estos mapas si ambos jugadores están de acuerdo en hacerlo y de esta manera omitir el proceso de bans. Luego tenemos Polygon Zone, que es un mapa original de este juego, o sea, original de Super Smash Bros. 2. Este mapa está baneado ya que el mismo es demasiado pequeño para una escena competitiva. Mapas de este estilo no son aptos para competitivo porque al ser pequeño hay mucho menos espacio para la movilidad de los jugadores. Este mismo problema lo hemos visto en el mapa de Meta Crystal, en el que está baneado por estas mismas circunstancias, motivos, razones, whatever. Sí. Luego tenemos Mushroom Kingdom 3, inspirado en los niveles al aire libre de Super Mario Bros. De Super Mario Bros. 3, lo siento. Bien. Este mapa está baneado y es de los más ilegales en todo el juego, así se los digo, de ramplan. Este mapa es grande, asimétrico, tiene wall cups en ambos laterales, lo cual es pésimo para competitivo porque puedes matar o matarte a porcentajes absurdamente bajos. Tiene múltiples plataformas sólidas a base de bloques que son techos, los cuales son perfectos para huir, resistir usándolos como Cave of Life o para hacer campeo extremo. Y una plataforma traspasable que se mueve si un luchador la pisa. Y además, este precipicio masivo que está en el centro es un estorbo inmenso. O sea, overall, un mapa pésimo, pésimo para competitivo. Luego tenemos Bowser Castle de Super Mario Bros. Inspirado en los castillos de Bowser que vemos en los juegos de Mario, el cual otro mapa que está baneado por varios motivos. Para empezar, tiene lava. Ya les he hablado de que mecanismos que obstruyan la pelea están baneados, como por ejemplo la lava y bueno, los que mencioné anteriormente. Además, tiene las Blast Stones compuestas de una forma algo rara, ya que como que están más cerca de lo que deberían de estar, por lo que sueles morir en porcentajes muy bajos. Y también hay dos plataformas principales en lugar de una, lo cual da paso a un campeo extremo en las mismas y así complica las cosas a la hora de acercarse a un jugador que esté campeando de una plataforma a otra. Galaxy Tours. Este mapa está inspirado en muchas de las galaxias que vemos en Super Mario Galaxy. Y bien, este mapa tiene algo interesante que contar, pero el mismo no es legal. ¿Por qué digo esto? Bueno, resulta que las plataformas traspasables en este mapa son literalmente al azar, es decir, son random, teniendo 5 composiciones diferentes. Y de esas 5 composiciones, una o dos, si no me recuerdo, son aptas para jugarse competitivo, mientras que las otras no lo son por su asimetría y por cómo están compuestas estas. Tener un mapa random es un dolor de cabeza a la hora de juego competitivo, más si hablamos de torneos online, que es lo que se juega, ya que si hay problemas de conexión, de sincronización, yo tuve un trauma con esa palabra, Dios santo, o algún otro inconveniente, hay que dar con la composición legal del mapa, o bueno, hacer que dar con esa composición legal del mapa sea una enorme pérdida de tiempo a consideración de muchos hosts y organizadores de estos torneos competitivos.
Si el mapa no fuese random, sería un counterpick. A mi punto de vista sería un counterpick, pero por este problema de lo random que es, está baneado. Luego tenemos Yoshi's Island, inspirado en el juego del mismo nombre. Este mapa tampoco es legal, es asimétrico y tienes unas plataformas traspasables que promueven al camping, no solo por su gran número, sino por el mismo tamaño del mapa. Por tal motivo está baneado. También tenemos Emerald Cave de Wario Land 4. Este mapa también es muy legal y está baneado por sus falencias en ámbitos competitivos. Tiene madera destructible, un mecanismo más que obstruye un combate competitivo, lo cual es un mecanismo que sabotea la partida, por ende, ya que por debajo de los dos tablones de madera que hay, conducen a un Cave of Life masivo, lo cual permite sobrevivir a porcentajes absurdos haciéndote contra el techo, o sea, un Cave of Life básicamente. Y no puedo dejar de mencionar las paredes que hay en esa zona de abajo y el precipicio del centro que arruina el recovery de personajes como Simon o Ness. También tenemos WarioWare Inc. Inspirado en los minijuegos de WarioWare. Este mapa en este juego es counterpick por el cómo está estructurado. Es algo pequeño, pero no tan pequeño como Polygon Zone, por lo tanto WarioWare no está baneado por eso. Y tienen 4 plataformas traspasables, 2 a la izquierda, una encima de la otra, y las otras 2 por la derecha, una encima de la otra. Según investigué, este mapa durante la versión 0.9 estaba baneado por un problema que hubo con las Blastbones, motivo por el cual este mapa estaba baneado en torneos de Smash Ultimate, pero eso, por lo visto, en Smash Flash, en versiones posteriores, ya se arregló, por lo que WarioWare vuelve a torneos. Joggle Jinx, bueno, yo creo que lo pronuncio horrible. Inspirado en los primeros niveles de Donkey Kong Country, o el primer nivel de Donkey Kong Country más bien. Este mapa está baneado. El stage es decente en realidad, pero tiene falencias como sea asimétrico, tener un punto idóneo para el camping, el cual es la parte de la derecha del mapa, y por ciertas interacciones extrañas en la parte de la pendiente que suelen ocurrir a veces. Este mapa presenta observaciones similares a Castle Siege, pero como este mapa no presenta tantos problemas de interacciones como este, se opta por manejar Jungle Genies y jugar Castle Siege, mapa del cual hablaré más adelante en la serie. También tenemos Gunpla Galleon. Este mapa está inspirado en el barco en donde Donkey Kong y Diddy Kong luchan contra King K. Rool en Donkey Kong Country, el cual es un mapa baneable, está baneado por ser muy grande, por tener paredes y por incitar al camping. Este mapa es decir que tiene agua, pero como la mecánica de nadar aún no ha sido implementada en Super Smash Bros. 2, su presencia es irrelevante. O sea, si en este juego existiese la mecánica de nadar, sería un motivo más para banear este stage, que de por sí es ilegal, para que me entiendan. También tenemos Highland Skies, el cual está inspirado en el que vemos en The Legend of Zelda: A Link to the Past, el cual está baneado principalmente por tener una pared, por la misma plataforma principal, de la cual de por sí se extraña, porque la misma incita al camping, y por tener las Blastbones laterales más lejos de lo que debería ser, al punto de vista de muchos jugadores experimentados y todos, y hosts también, con relación a la plataforma principal. Y aparte la gimmick o mecánica del stage cambiante de paso da paso a interacciones raras y bugs a la hora de las interactions. Luego tenemos a Clock Town, un mapa inspirado en ese pueblo, en esa ciudad, ¿verdad?, que vemos en The Legend of Zelda Majora's Mask. Este mapa está baneado por tener 2 plataformas principales, y principales que la pongo entre comillas, ya que porque parece que la misma plataforma traspasable, la cual está en el centro del mapa, se siente que es más principal que las 2 principales. No sé si me explico bien. Y también sobre decir que la estructura del mapa incita al camping, aunque Clock Town sea un mapa simétrico, no importa. Por estos motivos está baneado. También tenemos Sand Ocean, el cual es una pista en F0. La gimmick de la autopista de carreras hace que el mapa esté baneado, ya que la misma contradice toda regla competitiva por el reemplazo de los precipicios por la autopista. Y la mecánica de esta no es apropiada para juego competitivo porque arrastra, por decirlo de alguna manera, al combatiente que la pisa. La plataforma principal está decente dentro de lo que cabe, pero ese gimmick arruina este mapa, competitivamente hablando.
Luego tenemos Pokémon Collusion, que sí es un mapa legal y es un muy buen neutral stage o un buen starter, como ustedes les quieran decir, en la mayoría de torneos que se realizan de Super Smash Bros. 2, tanto norteamericanos como latinoamericanos. La plataforma principal está muy bien y las plataformas traspasables están muy bien posicionadas, siendo dos en total, una a la izquierda y la otra a la derecha. Observo que estas plataformas traspasables están un tantito más arriba, bueno, realmente no tanto, a comparación de las de Battlefield, pero la diferencia es mínima. De hecho, este mapa me recuerda un poquito al Smash Battlefield de Smash Ultimate, pero bueno, overall, Pokémon Colosseum es un mapa legal a toda regla y pastilla. Luego tenemos a Lake of Rage de Pokémon Gold y de Pokémon Silver, el cual es un mapa, ilegal, está baneado porque es muy asimétrico, es más asimétrico que yo que sé. Tiene un walk-off, tiene paredes, incita al camping, tiene un precipicio central que divide las dos plataformas principales, las cuales de por sí son raras, y la irrelevante presencia del agua que ya la he referenciado anteriormente. También tenemos Sky Pillar de Pokémon Rubí, Pokémon Zafiro y Pokémon Esmeralda. Este mapa también está baneado por lo vertical que es, por tener paredes, techo, y por la parte inferior del mapa. Le hago énfasis en esa parte del mapa, ya que esa parte del mapa, debido a tener el techo, el cual es un camouflage, ya lo he mencionado anteriormente, tan pegado del suelo, o sea de la plataforma principal que está abajo, da paso a una loca cantidad de chain grabs infinitos que se pueden hacer en la parte inferior del stage si eres un buen jugador. O sea, tiene exploits que no se aceptan en un formato competitivo, o sea, más maneado que no sé. También tenemos Rainbow Road de Kimber and the Missing Mirror, y el cual es un mapa interesante. O sea, este stage suele ser counterpick por su estructura y por tener su plataforma traspasable situada de una forma diferente a Battlefield, lo cual permite experimentar otras estrategias y posibilidades a la hora de jugar. Hay torneos latinoamericanos, más que nada, sí, que banean el stage porque muchos ordenadores experimentan a la hora de jugar en este mapa, pero en mi opinión personal no es un inconveniente grave, porque dicho lag se elimina jugando en calidad mínima, lo cual es posible entrando las configuraciones del juego en el apartado de la calidad de imagen y decoración. También tenemos Battle Building, el cual hace referencia a un nivel del mismo nombre que vemos en muchos juegos de Kirby, empezando siendo el primero Kirby's Adventure. Este mapa está baneado porque si juegas sin mecanismos, la plataforma superior traspasable queda posicionada de una forma incómoda e injusta, se puede decir, y si juegas con mecanismos es peor todavía, ya que el mapa tendrá la gimmick del scroll automático hacia arriba en vertical, lo cual convierte el combate en un nivel de Ice Climbers, un nivel de Super Mario o un Gyro Man de Mega Man 5 básicamente, lo cual en un ámbito casual es divertido, pero es ilegalísimo en un aspecto competitivo, o sea, no se puede permitir eso. También tenemos Meteo Campaigns, el cual es un mapa que está inspirado en el que vemos en Star Fox Command. Este mapa está baneado por su estructura extraña, de tanto su plataforma principal como de las traspasables. El stage es espacioso, lo cual sabemos que incita al camping, y tiene paredes. No hay nada más que decir. Y el último mapa que abarcaré en este video para que no se extienda demasiado es Kazuha Palace, el cual lo vemos en Star Fox Adventures. Este mapa también está baneado por no tener precipicios, ser grande, tener techos, paredes, walk-offs e incitar al camping. Es un mapa muy legal, de los más ilegales en todo el juego. Bueno gente, dejo hasta aquí el video de hoy porque no quiero hacerlo muy largo. Espero les haya gustado. De ser así, no olvides darme un buen like, suscribirte a mi canal con la campanita y seguirme en mis redes sociales, las cuales te las estoy dejando en la descripción. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Esteban M66. Les deseo que pasen una feliz Navidad. Esperen mi próximo video y adiós.